Señor, gracias Señor, un día más de vida para poder adorarte y servirte, escuchar de tu palabra. Tú eres el pan, Señor, que descendió del cielo, Señor. El maná, Señor, que escogió el Padre para alimentarnos hoy, Señor. Bendícenos hoy, Señor, por tu gran nombre. Por tu gran nombre, bendícenos hoy. Bendice este día. Bendice tu palabra, bendice la alabanza, Señor. Bendice a las personas que escucharán de tu palabra. Glorifícate hoy por medio de la exposición de tu palabra, Señor, y bendícenos, Señor. Porque hoy reconocemos que tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres nuestro Rey. Grande y poderoso eres tú, Señor Jesús. Te alabamos y te adoramos hoy, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. majestad de Dios. Ven
y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, Señor Jesús, clamamos, Señor, por ti. Clamamos por ti, Señor, que tu reino venga en esta hora, Señor. Que tu reino venga y se manifieste mientras cantamos acerca de quién eres, Señor. Ven, Señor Jesús, una vez más cantemos, ven. Ven, es hora de adorar. Más, ven, es hora. Ven, es hora de adorarte. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. De Dios, toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Una vez más, toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda rodilla se doblará, Señor. Toda lengua confesará tu nombre. Bendito eres, Señor, por los siglos de los siglos. Oh Jesús, tú eres el Rey que vendrá a reinar la tierra. Bendito eres, Señor Jesús. Bendito eres, Señor. Tú eres el Rey de toda la tierra, el que reinará por los siglos de los siglos. Precioso Cristo. Ven, es hora de adorarte. Ven, abre tu corazón a Él. Su trono estamos. Ven ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, la rodilla se doblará. Amén. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Una vez más, toda lengua confesará que eres Dios, la rodilla se doblará
tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Y toda lengua confesará que Él es Dios, y la rodilla se doblará. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Amén. Te escogemos a ti, Señor. Elegimos, Señor, amarte a ti por encima de todas las cosas. Tú eres nuestro tesoro. Tú eres nuestra herencia, Señor Jesús. Tú eres el todo para nosotros, Señor Jesús. Te bendecimos, Señor, glorificamos tu nombre que es sobre todo nombre. Oh, Señor, aquí estamos, Señor. Nuestro corazón está dispuesto, Señor, para ti. Somos tuyos, Señor. Encuéntranos, Señor, como David, como encontraste a David, Señor, un hombre conforme a tu corazón. Encuéntranos aquí, Señor, en tu casa, en este lugar donde se invoca tu nombre y se te adora, Señor. Aquí estamos, Señor. Encuentra nuestros corazones para hacer tu voluntad, Señor, para que colaboremos juntamente contigo en la edificación de tu reino, Señor, en la edificación de tu casa, Señor, en la conquista de esta tierra, Señor. Aquí estamos, aquí está nuestro corazón. Somos tuyos, Señor Jesús. Bendito eres, Señor Jesús. Bendecimos, Señor Jesús, tu nombre sobre todo nombre que se nombra, Señor, en toda la tierra, Señor. Solo tú eres digno, Señor Jesús. Solo tú eres digno, Jesús. No te quedes callado, hermano. Vamos a invocar el nombre del Señor. Vamos a adorarlo conforme a lo que hemos recibido de Él. Bendito eres, Señor Jesús. Bendito eres, Señor Jesús, el Salvador del mundo, el Cordero inmolado, la sabiduría de Dios que es desde el principio, el que gobierna sobre todas las cosas, eres tú, Señor, el que nos salvó y nos redimió de nuestros pecados con su sangre. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre que es sobre todo nombre. Tú eres el Rey que vendrá a reinar la tierra y a tomarla como herencia, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Lo único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder. Dios y Padre sin igual, invisible pero real, a Él proclamamos, Señor, al único que es digno, al único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder. Dios y Padre sin igual, invisible pero real, a Él lo proclamamos, Señor. Amén, Señor. Proclamamos tu nombre que es sobre todo nombre, Señor. Solo hay uno que fue hallado digno en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ese eres tú, Señor. Al único que es digno de recibir
Padre sin igual, invisible pero real, a Él hoy proclamamos, Señor, una vez más, al único que es signo, al único que es signo de recibir honra y gloria, fuerza y poder, al Dios y Padre sin igual, invisible pero real, a Él hoy proclamamos, Señor, te coronamos, Señor y Rey Jesús, te coronamos sobre nuestras vidas, adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti. Te coronamos, Señor y Rey Jesús, te coronamos sobre nuestras vidas, adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti. Amén, Señor. Solo hay uno que fue hallado digno en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, nuestro Señor y Cristo. Una vez más, al único que es digno, al único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder, Dios y Padre sin igual, invisible pero real, a Él hoy proclamamos, Señor, al único que es digno, al único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder, Dios y Padre sin igual, invisible pero real, a Él hoy proclamamos, Señor, te coronamos, Señor y Rey Jesús, te coronamos sobre nuestras vidas, adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti, te coronamos, Señor y Rey Jesús, te coronamos sobre nuestras vidas, adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti, te coronamos, Señor y Rey Jesús, te coronamos sobre nuestras vidas, adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser, te coronamos, Señor y Rey Jesús, te coronamos sobre nuestras vidas, adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti, consagramos todo nuestro ser a ti. Ven, Señor, somos tuyos, consagramos todo nuestro ser a ti. Señor y Rey Jesús, te coronamos sobre nuestras vidas, adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies,
consagramos todo nuestro ser a ti. Amén, Señor. Consagramos nuestra vida a ti, Señor. Somos tuyos para siempre, Señor. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, todo te pertenece a ti, Señor. Nos consagramos para ti, Señor. Nos apartamos para nuestro Dios. Queremos santificarnos, Señor. Ser parte de tu remanente, Señor. Apartados para ti, Señor. Como parte de tu pueblo santo, Señor. Te adoramos, Señor. Lo único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder. Dios y Padre sin igual, invisible pero real. A Él hoy consagramos, Señor. Te coronamos. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Te coronamos sobre nuestras vidas. Oh, oh, oh. Adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Te coronamos sobre nuestras vidas. Oh, oh, oh. Adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti. Consagramos todo nuestro ser a ti. Consagramos todo nuestro ser a ti. Amén, Señor Jesús. Consagramos nuestra vida a ti, Señor. Somos tuyos, Señor. Señor, apártanos en tu verdad. Apártanos para ti, Señor. No queremos ser parte, Señor, de todo este mundo, de sus riquezas, de sus ideas, Señor. Conságranos, Señor. Nos apartamos para ti, Señor. Nos santificamos por causa de tu reino, Señor, por causa de tu nombre, porque solo tú eres digno, Señor. Consagramos nuestra vida a ti, Señor. Nos consagramos para ti, Señor Jesús. Apartamos nuestra vida, Señor, como parte de ese remanente, Señor. Como el pueblo de Judá, Señor, como la tribu de Judá y de Benjamín, que se apartaron para ti, Señor. Que aunque hubo una división en el reino, ellos siguieron alabándote, siguieron sirviendo para ti, Señor. Y aún de otras tribus también se añadieron a la tribu de Judá. Así nosotros, Señor, queremos estar dentro de tu voluntad, dentro de tu pueblo santo, Señor Jesús. Bendito eres, Señor Jesús. A nuestro Dios, el Dios que es sobre todo, el único Dios vivo y verdadero. Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra.
palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Una vez más el Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos te obedecen, la palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, Señor Jesús, te adoramos, Dios, eres el Dios desde su trono, gobernar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Una vez más el Dios que descendió, el Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Soberano, grande en misericordia, poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el... Amén, Señor Jesús. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
adoramos, Señor Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Solo a ti sea la gloria, Señor. Solo a ti sea la gloria y el poder para siempre. A Él sea la gloria y el poder. Todo es Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder. Todo es Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder. Todo es Él y para Él. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia, poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Amén, te adoramos, Señor Jesús, porque tu nombre es sobre todo nombre, porque tú eres el que derrotó a la muerte, al pecado, a Satanás, a este mundo. Bendito eres por los siglos de los siglos, Señor Jesús. Adoramos tu nombre, Señor. Glorificamos al único que es digno. Proclamamos tu victoria, Señor, sobre todas las cosas. Tú eres el que está sentado a la diestra del Padre, reinando sobre todo, Señor. Tú tienes la autoridad, Señor, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y tienes la autoridad también sobre nuestras vidas, Señor. Toma tu lugar, Señor, en esta reunión, en nuestras vidas, aún en nuestra mente, Señor, para poder escuchar y atender a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, te amamos, Jesús. Amén. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? ¿Bien? Qué bueno, gracias a Dios que podemos estar reunidos en el nombre de Jesucristo. Y pues antes de comenzar quiero que oremos para pedir la ayuda de Dios y poder considerar algunas cosas en su palabra que son importantes. Así que vamos a orar. Señor Jesús, eres digno, Señor, de toda gloria, de todo honor, Señor, porque tú eres aquel, Señor, que venciste, Señor, a la muerte, al pecado, a Satanás, a este mundo, a nuestro yo. Y te damos gracias por tu victoria. Nosotros ahora caminamos en ella y te pedimos que podamos recibir tu gracia para mantenernos en esa victoria que tú has obtenido, en el nombre de Jesús.
Gracias, Señor, por este buen tiempo que hemos, Señor, pues levantado nuestra voz para anunciar tus virtudes a los principados y a las potestades, anunciar de tu victoria, de tu gloria, de quién eres tú. Y gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora también disponemos nuestro corazón para atender a los dichos de tu boca, a lo que está en tu corazón para nosotros, tu iglesia. Te pedimos que nuestro corazón se abra a ti, Señor, como cantábamos al principio, Señor, y que en nuestro corazón se abra, Señor, para ti en el nombre de Jesús. Así que bendícenos hoy con tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues estamos hablando del reinado de Roboam. Roboam fue el hijo de Salomón. Cuando Salomón murió, pues lógicamente subió al trono este hombre llamado Roboam. Y en lo que la Biblia nos enseña en relación al reinado de este hombre Roboam, vemos que ahí se dio lugar a la división del reino. Hubo una división. El reino del norte, el reino de Israel, donde estaban la mayor cantidad de tribus, 10 tribus, y el reino del sur era el reino de Judá, donde solamente estaba la tribu de Judá, y la tribu de Benjamín fue prácticamente absorbida por la de Judá. Entonces, ahí estuvo esta división. Ahí se levantó un rey en Israel, un hombre perverso, un hombre que desvió a Israel de los caminos de Dios, se fue tras la idolatría, llamado Jeroboam. Y podemos ver que esa división nos habla mucho de lo que está sucediendo en estos tiempos, amados hermanos. O sea, es como una señal que la Biblia nos presenta de lo que a final de cuentas la Biblia es clara. Al final de los tiempos se dará una división similar a la de ese entonces. Por eso nosotros tenemos que estar atentos como a la revelación que hay en su palabra, y esto es muy destacado en las Escrituras, porque esa porción de la Escritura que encontramos en Reyes y en Crónicas, esta división del reino, solamente es un pequeño ejemplo de lo que sucederá en los tiempos por venir. Así que es una preparación, es un mensaje por parte de Dios para que podamos comprender y tener muy claro que al final de los tiempos, según la revelación, vendrá otra. O sea, no va a ser un rollo muy, de pronto muy, puede ser como muy sutil, amados hermanos, pero la idea de todo esto es que nosotros podamos estar atentos al corazón de Dios, a la revelación de su palabra, para precisamente guardar nuestro corazón y no formar parte de aquella división e irnos del lado equivocado. Entonces hemos hablado un poquito de esto, hemos hablado de cómo Jesucristo también habló del reino de los cielos y de una apariencia. O sea, el reino de los cielos es real, nosotros estamos viviendo y experimentando esta parte, la realidad del reino de los cielos. La realidad del reino de los cielos es este tiempo de iglesia, pero también el tiempo del reinado de Jesucristo. Estas dos dispensaciones, estas dos etapas en toda la historia de Dios, ¿sí?, son el reino de los cielos. Entonces ahorita nosotros estamos viviendo en esta realidad, pero la manifestación completa de este reino será en el milenio. Pero Jesucristo habló de la apariencia también, o sea, de cosas que son muy similares, que son muy idénticas, que es difícil de poder ver la diferencia entre una y otra, pero sí son completamente opuestas. Y Jesucristo hablamos un poquito de eso, en Mateo capítulo 13 habló de una parábola, la de la semilla de mostaza, que tendría que ser un pequeño arbusto, pero esta semilla creció fuera de lo normal y se convirtió en un gran árbol, donde anidaban aves de los cielos. Entonces eso es algo que es contra la naturaleza de esa semilla de mostaza. La semilla de mostaza debe de crecer de 80 centímetros a 1,20 y produce alimento que puede nutrir y satisfacer al ser humano. Pero esta parábola de la que habló el Señor Jesucristo dijo que esta semilla de mostaza que creció hasta ser un árbol. O sea, según Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12, creció contra su propia naturaleza. O sea, fue algo anormal. Y Jesucristo lo habló en este sentido para que nosotros podamos darnos cuenta que de hecho esa parábola de Jesucristo fue una palabra profética, déjenme decirles. Fue una profecía
de las cosas que no son normales, que son malignas, que iban a anidar en la cristiandad. Bueno, y toda la cristiandad tiene que surgir y emerger, amados hermanos, la verdadera iglesia de Jesucristo, el remanente que Dios pues siempre ha tenido en todos los tiempos. Y nosotros, nuestro anhelo es que formemos parte de ello. Bueno, entonces hablamos de esa división del reino de los cielos, algo que es muy semejante, pero no es. Y ahora vamos a hablar un poquito más en relación a lo que es una división, porque la Escritura nos enseña, el apóstol Pablo habló de las divisiones, y lo que vamos a ver hoy, amados hermanos, es como una parte muy importante que va a provocar divisiones al final de los tiempos. Así que yo les pido que dispongamos el corazón para atender el mensaje de nuestro Dios en su palabra. Vamos a 1 Corintios capítulo 11 y vamos a leer el versículo 18 y 19, porque estos dos versículos quiero que, así como una mamá cuando compra una pechuga y la está deshebrando para preparar tacos dorados de pollo, ¿sí?, con su harta crema, su queso, su salsa, un guacamole delicioso. Bueno, así vamos a desmenuzar estos dos versículos, ¿de acuerdo? 1 Corintios 11, versículos 18 y 19. Dice, pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones. Y en parte lo creo. Dice, porque es preciso, fíjense lo que dice Pablo, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Pablo, ¿qué cosa estás diciendo? ¿Cómo que se requiere de divisiones para que puedan mostrarse los que son aprobados delante de ti? Entonces, no nos debe extrañar, amados hermanos, que haya momentos en los que se produzcan en la iglesia divisiones. Pero estos dos versículos encierran un mensaje en relación a lo que va a suceder al final de los tiempos, que de hecho siempre ha existido, pero va a ser algo que va a ser más notorio al final de los tiempos, y que nosotros ahorita podemos ya comenzar a visualizar dentro de la cristiandad esta división de la que está hablando aquí el apóstol Pablo, porque esta división de la que está anunciándonos la Escritura a través del apóstol Pablo en estos versículos que estamos leyendo, ¿sí?, va a ser una división pues dentro de toda la cristiandad. O sea, no es algo como particular, no en esta iglesia, sino es en la iglesia universal del Señor. Esto que está diciendo Pablo es algo que va a suceder. Entonces vamos a comenzar a ver aquí algunas cosas. Bueno, lo primero que nos dice el apóstol Pablo, dice que entre nosotros habría divisiones, dice el versículo 18. Y esta palabra divisiones es una que ya vimos anteriormente en el capítulo 1 de Corintios, en el versículo 10. Vamos a leer rápidamente este versículo, Primera de Corintios 1, versículo 10. Es muy interesante, amados hermanos, porque aquí se nos da una clave de lo que va a provocar división en el pueblo de Dios. Dice, les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa. Dice, y que no haya entre ustedes divisiones, es la misma palabra, dice, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, ¿de acuerdo? Entonces, ya hablamos un poco de esto, hermanos, cómo el que nosotros podamos ser personas que hablemos una misma cosa, ¿sí?, que nosotros estemos perfectamente unidos en una misma mente, la mente de Cristo, y que tengamos el mismo parecer. O sea, que no tengamos cada uno nuestro punto de vista, porque eso es muy común. En una empresa, en una familia, en una colonia, cada quien tiene su manera de pensar, su parecer, y lo expresa para que se hagan las cosas como determina esta persona. Entonces, mi parecer es que se haga esto de esta manera. En una empresa, en un negocio, en la familia, ¿no? Mi parecer es esto y tenemos que hacerlo de esta manera. Bueno,
Pero debe de llegar un momento en el que nosotros como cristianos no nos movamos por nuestro propio parecer. Lo que me parece que es correcto, aquí entran nuestras opiniones, nuestros sentires, que a veces hacen mucho daño en la iglesia, nuestros sentires. O sea, cuando no es un sentir de Dios, cuando es nuestro propio sentir, expresamos nuestro parecer, nuestro punto de vista, y esto hace mucho daño a la iglesia, hermanos. Entonces, debe llegar un momento, y estos son como antídotos, yo así lo menciono, que el apóstol Pablo nos da para que entre nosotros no existan estas divisiones, que todos hablemos una misma cosa, que nuestro lenguaje sea Jesucristo. Ese debe ser nuestro lenguaje. No debe de ser otra cosa, filosofías, mitos y cosas extrañas, ni siquiera las tradiciones de los humanos, sino nuestra manera de hablar debe de ser Jesucristo. Y para esto necesitamos ejercitarnos a leer la Escritura. Espero que todos estemos con el programa de lecturas, hermano. O sea, si tú eres una persona que no está conforme al plan de lecturas que nosotros hemos establecido en esta iglesia local, déjame decirte que no estás permitiendo que Dios trabaje contigo. Es que yo leo la Biblia, sí, pero tengamos todos un mismo lenguaje. O sea, si tú estás leyendo lo mismo que todos, tienes fresco los pasajes que acabamos de leer hoy. Por ejemplo, Mateo capítulo 18 leímos, ¿no? Y 19. El Salmo, el Proverbio, lo que estamos leyendo en Génesis. O sea, estamos en lo mismo. Estamos perfectamente en lo mismo. De hecho, curiosamente, hoy leímos Mateo 19 y hay algo que voy a hablar en relación a eso que tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita. O sea, Dios es bueno, hermanos, de verdad. Pero si tú dices, no, pues yo sí leo la Biblia, pues de vez en cuando, y ahora sí que como me decía en algún momento una persona, pues yo leo donde, así abro la Biblia y aquí, ¿no? Aquí ya leo lo que, o sea, está bien, pero hay un orden también para leer la Biblia y es muy sano para nosotros. Espero que todos estemos con la misma mente. Es lo que está diciendo aquí Pablo, que todos hablemos una misma cosa, que todos estemos perfectamente unidos en una misma mente. Es decir, tú tienes ahorita Mateo 18, ¿sí? Mateo 19, más bien Mateo 19 y 20, ¿sí? Lo tienes ahorita presente y todos lo tenemos en la mente. Estamos con la misma manera de pensar. Seguro por ahí leímos lo del divorcio, ¿no? Lo de este señor que sale temprano a contratar obreros para su viña. O sea, todos estamos con el mismo pensar, ¿de acuerdo? Y esto produce que tengamos una misma manera de hablar y también que nuestro parecer esté en la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, Pablo aquí nos está hablando como de estos antídotos para que conservemos la unidad del Espíritu. Otra cosa que Pablo dice precisamente en Efesios capítulo 4, eso no lo quiero leer, pero está en el capítulo 4 donde Pablo habla de la unidad del Espíritu. Solamente les voy a decir los versículos. Ahí está en el capítulo 4, dice aquí, estoy en Efesios, dice acá, bueno, es que del versículo 4, por ejemplo, dice, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza, etcétera. Bueno, ya lo estoy leyendo, no lo iba a leer, pero ya. 5, dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. Qué tremendo, pero ahí está la unidad que debemos de conservar, la unidad del Espíritu. Hermana, por acá hay lugares, si gustan, o por acá. Ahora sí que, ahí está, muy bien. Bueno, entonces, 1 Corintios 1:10, que nos habla de la división ahí, que no haya divisiones entre nosotros, y después aquí 1 Corintios 11, versículo 18, donde se habla de divisiones, ¿sí? Estas dos palabras es la misma, ¿sí? 1 Corintios 1:10 y 1 Corintios 11:18, donde se utiliza esta palabra división, es la misma. Y esta división, déjenme decirles a qué se refiere. Se refiere
De hecho, la palabra en griego es muy interesante. Edgar tiene que saber de esto seguramente. La palabra es cisma, con C. Primero es cisma. Y esta palabra es una separación, fíjense bien, ideológica de los miembros de una comunidad. Fíjense qué tipo de división está hablando Pablo, de la manera de pensar, de la ideología que tú puedas llegar a tener. Y ahorita está muy de moda ese término, ¿no? La ideología de género, por ejemplo. Pero qué interesante que esta palabra nos habla de eso. Esta división de la que está hablando aquí el apóstol Pablo, ¿sí? Nos está indicando que habrá una división, ¿de acuerdo?, en cuanto a la ideología de los miembros de una comunidad. Es decir, habrá una separación por la manera en la que tú piensas y en la que yo pienso. Va a haber una oposición entre tu pensamiento y mi pensamiento. Es de lo que está hablando aquí. O sea que de pronto puede haber situaciones que van a provocar una rotura, amados hermanos, un desacuerdo y hasta conflictos por la manera de pensar. Entonces, yo me doy cuenta, amados hermanos, que si hay una urgencia por parte de Dios de que 1 de Corintios capítulo 1 versículo 10 sea como algo por lo que estemos luchando todos los días, que todos hablemos, conservemos la unidad de nuestra mente, ¿de acuerdo? De nuestra manera de pensar, ¿sí? Y que, y que lo que dice aquí Pablo, y que todos tengamos un mismo parecer. Como que este versículo, 1 de Corintios 1:10, es algo por lo que debemos de pelear todos y luchar todos los días de nuestra vida. Que todos tengamos una misma manera de hablar, hablemos todos una misma cosa, que todos estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué? Porque la división, amados hermanos, que vendrá y que ya está dando lugar en estos tiempos, tiene que ver con una separación, con una rotura, amados hermanos, ideológica. Es con lo que la gente está pensando en estos tiempos. Es increíble, amados hermanos, pero aún estas ideologías que están muy citadas en estos tiempos están impregnando tan fuertemente dentro de la cristiandad. La ideología de tantas cosas, la más citada es la ideología de género. Pero eso, amados hermanos, que es algo inspirado por el mismísimo infierno, es la verdad, ¿sí? Es algo que está entrando con mucha fuerza aún dentro de la cristiandad. Entonces, podemos ver que esta división va a tener que ver con la ideología, y dentro de una comunidad, dentro de un grupo de personas, se va a producir esta división porque unos pensarán de una forma y otros pensarán de otra. Habrá una separación por las ideologías. Qué tremendo, hermanos. Así que debemos estar pegados a la palabra de Dios. Que la Biblia, que ha sido inspirada por Dios, sea, amados hermanos, la manera en la que pensemos. Dice la Escritura que debemos renovar el espíritu de nuestra mente. Y eso está tremendo, esto que les estoy diciendo de esta división, porque miren, esto ya lo había citado, seguramente ya se los olvidó, pero algún tiempo atrás les hablé un poquito de Romanos capítulo 12. Miren, vamos rápidamente ahí, Romanos 12, versículo 2, porque este versículo yo lo veo que es muy de este tiempo. El versículo 2, Romanos 12:2 dice: no se conformen a este siglo, dice, sino transfórmense por medio, fíjense bien, de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo, amados hermanos, nos revela mucho de lo que está pasando en el sistema del mundo en estos tiempos. Porque este versículo nos indica, amados hermanos, que el mundo tiene una manera de pensar que está metiendo con fuerza a la gente. Por eso Pablo dice aquí, no se conformen, es decir, no se amolden,
No se adapten, no acepten, no sean la pieza de rompecabezas que hace falta para completar el cuadro. No se conformen a este siglo. Dice, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, porque este mundo lo que quiere es que nuestra mente sea transformada para que pensemos igual que ellos. Pero Dios dice, no, tú más bien no te adaptes a este mundo, sino renueva tu manera de pensar, porque el mundo está pegando y golpeando fuertemente para afectar nuestra manera de pensar. Escuchémoslo muy bien, hermanos. Lo que este mundo con fuerza está impulsando es un cambio de mentalidad en nosotros también, en nosotros aún en la iglesia. Y por eso podemos ver tantas cosas que este mundo ofrece para que podamos modificar nuestra manera de pensar. Pero el apóstol Pablo también aquí en Romanos nos dice, no se conformen a este siglo, o sea, a los pensamientos que este mundo con los que nos está golpeando, con los que nos está maltratando, con los que nos está como una corriente golpeando continuamente. No se conformen, no se adapten a este siglo, más bien ustedes transfórmense por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, ya me empezó a dar calor. Entonces, la renovación de nuestro entendimiento es muy importante, amados hermanos. ¿Por qué? Porque la división de la que nos habla Pablo en Corintios tiene que ver con las ideologías, con la manera de pensar, con las filosofías que se están presentando en estos tiempos. Eso va a provocar y va a afectar aún a la iglesia. Por eso no debemos aceptar como iglesia ninguna filosofía extraña, ninguna doctrina rara o extraña como tantas que hay en la cristiandad, porque Pablo está diciendo que cuando nos reunimos como iglesia, dice, yo escucho que hay divisiones. ¿Por qué razón? Porque estas divisiones son por la mentalidad que cada uno tiene. El problema aquí, por ejemplo, con la iglesia de Corinto, por lo que Pablo escribe esto, el contexto es la cena del Señor. Entonces unos llegaban, los hermanos de Corinto llegaban para celebrar la cena del Señor, unos antes, otros después, unos eran unos glotones y comían de más, otros llegaban y se emborrachaban o llegaban borrachos. Entonces había como una separación ahí aún de pensamiento muy raro en esta iglesia. Pero bueno, entonces esta división, quiero que nos quede muy claro, tiene que ver con nuestra manera de pensar, amados hermanos. Entonces, esta división es una rotura, ¿de acuerdo? Es porque hay desacuerdos, porque yo pienso de esta manera y tú piensas de aquella, ¿de acuerdo? Y aún esta división genera conflictos. ¿Por qué? Porque yo pienso de esta manera y tú piensas de la otra. Pero lo único que va a conservar la unidad entre tú y yo, entre cada uno de nosotros, es que tengamos la mente de Cristo. Que todos hablemos una misma cosa, que estemos perfectamente unidos en nuestra mente, ¿sí? Y que todos tengamos el mismo parecer. Es lo único que nos va a guardar, hermanos. Y para eso necesitamos estar renovando nuestros pensamientos, como vimos en Romanos, con la palabra de Dios. Constantemente estar afectando nuestra mente con la palabra. La palabra de Dios es espíritu y es vida, lo dijo Jesús. Bueno, entonces esta división, insisto, va a provocar desacuerdos y conflictos entre una comunidad. Y bueno, esto lo está anunciando aquí Pablo. Después dice, bueno, oigo que hay entre ustedes divisiones y en parte lo creo, dice Pablo, versículo 19, luego. Dice, porque es preciso, esta palabra es muy fuerte por el significado que tiene, porque Pablo al decir que es preciso, nos está diciendo que es necesario. Es más, esta palabra, preciso, también significa convenir. Dice, conviene. Eso está muy fuerte. Porque dice, o sea, esto conviene. El que haya esta separación por causa de diferente tipo de pensamiento, dice Pablo, conviene. ¿Sabe por qué Pablo está diciendo que conviene este tipo de separación?
Porque a final de cuentas, amados hermanos, quien quiera seguir con sus pensamientos, que siga con sus pensamientos. Pero tarde que temprano esa misma manera de pensar provocará que se separe. Está espantoso. Pero Pablo dice, pero es necesario o es preciso. Es decir, que esto conviene, porque entonces cuando hay una separación, porque algunos piensan de manera diferente, esto lo que va a provocar es que los que tienen la misma manera de pensar se volverán más fuertes, aunque pocos. Aunque sean la minoría, aunque sean menos personas, pero que todos caminen con la misma manera de pensar, esto será algo preciso, esto será algo necesario, esto conviene para aquellos que pelean y que están luchando por tener una misma manera de hablar, una misma mente, unidos en la mente, ¿de acuerdo? Y que tengamos todos nuestro mismo parecer, el mismo parecer. Entonces Pablo dice aquí algo que a mí se me hace muy fuerte. O sea, Pablo, ¿cómo estás diciendo que esto es necesario, pero también que esto conviene? ¿Cómo podemos sacarle provecho a una división? ¿Cómo, hermano Pablo? ¿Cómo le podemos sacar provecho a una división? Bueno, él dice, esto es preciso, es decir, esto es algo que conviene porque se va a manifestar, a final de cuentas, Pablo aquí lo dice, para que sean manifiestos los que son aprobados. Entonces, es necesario, ¿sí? Se requiere esto y de hecho conviene. ¿Por qué conviene, Pablo? Bueno, para que se manifiesten los que son aprobados. Los que no son aprobados, ni modo, pero conviene. Para que ya de una vez por todas, los que tienen un pensamiento que no está apoyado en la palabra de Dios, no está apoyado en las escrituras, en la Biblia, en la inspiración de Dios a través de la palabra, entonces, bueno, va a convenir a final de cuentas. Tal vez va a ser doloroso decir, ¿cómo este hermano, cómo esta familia, cómo esta persona? Pero bueno, decidieron seguir con sus propios pensamientos. La lucha, hermanos, en estos tiempos es nuestra alma, se los he dicho muchas veces. La batalla es nuestra alma. Y nuestros pensamientos son muy importantes. Entonces Pablo está diciendo aquí es necesario, como algo obligatorio. Es algo necesario y es algo que debe suceder y es algo que conviene. Qué tremendo. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces, preciso, dice, versículo 19, 18 habla de las divisiones y versículo 19, porque es preciso que entre ustedes haya, luego dice, disensiones. Ahora, la palabra disensión comienza todavía un poquito a respaldar. Una división es por una cuestión ideológica, una cuestión de pensamiento también, ¿de acuerdo? Que generará conflictos. Pero la palabra disensión, amados hermanos, nos habla también de herejías. O sea, de hecho, esa palabra disensión tiene este significado, herejías o también secta, una secta. O sea, dice, porque es preciso que haya entre ustedes, pues también este tipo de cosas, herejías y sectas. Está espantoso lo que está aquí, pero es la verdad. Y también como otra alternativa, eso significa disensiones. O sea, habrá como más alternativas para los que no quieran tener la mente de Cristo, los que no quieran tener la misma manera de hablar, el mismo parecer. Bueno, habrá otras alternativas que puedan tomar, que no serán las correctas, por supuesto que no, los llevarán al error, pero a final de cuentas estas disensiones son alternativas que se van a adaptar a tu manera de pensar. Eso está espantoso, hermanos, pero para cada tipo de pensamiento habrá sectas, habrá herejías, habrá bandos, habrá partidos, habrá grupos, habrá maestros que hablarán conforme a lo que tú quieras escuchar. En serio. Conforme a lo que tú quieras escuchar, esto también lo dijo Pablo, lo vamos a leer más adelante, pero habrá alternativas para todos. ¿Cómo quieres pensar? ¿Hacia dónde se inclina tu pensamiento? Bueno, si no es la mente de Cristo, créeme que habrá muchas alternativas que no serán la mente de Cristo, pero habrá
comunidades, grupo de personas, grupos cristianos que tendrán la misma manera de pensar para que entonces lo tomes como una alternativa, pero no será la mente de Cristo. No será la mente de Cristo. Está fuerte lo que estamos viendo, pero es lo que nos revela la Escritura. Entonces, estas ideologías, este tipo de pensamientos, lo que va a generar son estas herejías y estas sectas, diferentes escuelas de opinión, diferentes maneras de pensar, personas que van a predicar y van a anunciar sus propias opiniones. Y sus propias opiniones, ¿de acuerdo?, estarán apoyadas en herejías y en sectas. Cosas que están completamente fuera y alejadas de la palabra de Dios. Es lo que se va a anunciar y a predicar. Entonces, aún la cristiandad no está a salvo, hermanos. Por eso tengan mucho cuidado con lo que escuchan. Tal vez tú puedas decir, pues yo me gusta escuchar a este famoso. No sé, hermano, yo no tengo ese hábito, les soy muy sincero. Aunque tú puedes entrar a internet y en YouTube puedes encontrar a quien tú quieras de los famosos, yo no lo hago. Te lo digo, yo no estoy diciendo que tú tampoco lo hagas. Si quieres hacerlo, hazlo, pero ten mucho cuidado porque de pronto el tipo de pensamiento es muy sutil y te puedes contaminar. De pronto ese pensamiento puede decir, pues sí, si no lo disciernes, lo agarras y ya es difícil de pronto de soltar ese tipo de pensamiento. De verdad se los digo. Entonces ahorita, como resultado también de la pandemia se ha dado esto, ¿no? Que ya es muy fácil el poder entrar, agarrar tu teléfono y rápidamente buscar algún predicador famoso y escuchar lo que dicen. Y lo siguen multitudes, hermanos. Lo siguen multitudes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es gente muy famosa. No sé la verdad qué es lo que estén predicando de pronto, pero lo que sí puedo saber es que muchas cosas que hablan no están apoyadas al 100% en la palabra de Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado con lo que oímos también. Entonces, estas disensiones tienen que ver con sectas, con opiniones, con herejías, con enseñanzas que están separadas de la Escritura. De hecho, el apóstol Pablo también habló de esto, de cómo las disensiones son obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 20, él habló de las obras de la carne. Y dentro de las obras de la carne encontramos las disensiones, es decir, las herejías y las sectas. Vamos a leer este versículo que son obras de la carne. Dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Toda esta lista que está aquí, amados hermanos, cabe precisamente en esto que Pablo nos está hablando de las disensiones. Porque fíjense, una escuela de opinión diferente, o sea, una manera de pensar distinta, eso lo que provoca en muchos casos es esto, las enemistades. Porque tú piensas de esta manera y yo pienso de esta otra. Y como no hay compatibilidad en nuestra manera de pensar, entonces hay enemistades, hay pleitos, hay celos y hay iras. Hace algunos años un pastor se acercó a mí de aquí de Zacatecas para decirme, no, pues ya pues contigo ya, así como que la cortamos. La cortamos porque pues ya como que estamos en asuntos distintos, ¿no? No que haya existido un pleito, pero simplemente hubo una separación porque ya no estábamos en lo mismo. Bueno, él no estaba en lo que debemos de estar. Y me buscó para decirme, yo ya hasta aquí, gracias por estos años que tal vez estuvimos un poquito juntos, pero yo ya agarro mi camino por otro lado, ¿sí? Y ya desde antes como que había algunos tonos en los que a veces quería como expresar su desagrado hacia mi persona y no faltó el momento en el que sí pudo expresar el desagrado que tenía hacia mí.
la verdad es que nunca le hice nada, siempre lo que hice fue predicar la palabra, pero a veces la predicación de la palabra tiene su costo también. ¿Por qué? Porque para muchos no es aceptable el publicar, el anunciar la pureza de la palabra, porque para muchos no es aceptable. Pero bueno, entonces fíjense lo que puede provocar el que tengamos pensamientos distintos, enemistades, pleitos, celos, porque eso era algo que le caracterizaba a esa persona de la que les estoy hablando, como que había mucho celo. Y muchas veces de pronto me echaba ahí algunas. De hecho, la primera vez que nos vimos, ni siquiera me conocía y comenzó a atacarme, pero durísimo. Nunca nos habíamos visto en la vida. Y la primera vez que nos vimos comenzó a atacarme durísimo. Dije, pues, ¿qué trae este? O sea, pues, ¿qué conoce de mí o qué? Pero, en fin, ya hasta que llegó el momento en el que ya se apartó de nosotros y está bien, fue su decisión, pero hubo momentos en los que quería como el pleito por celos y cosas así. Pero bueno, esto es en muchos momentos, amados hermanos, por la diferente manera de pensar, por ideologías y cosas por el estilo. Entonces, estas disensiones son obra de la carne, no es otra cosa, no tiene nada que ver con el espíritu, es algo de la carne completamente. Y bueno, el apóstol Pablo nos dice que estas disensiones que son herejías o son sectas, nos dice la palabra de Dios que esto va a ser algo, amados hermanos, que está sucediendo y va a suceder y siempre ha existido. Y Pablo también se lo anunció a uno de sus jóvenes llamado Timoteo. Vamos a primera de Timoteo, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 3 al 5, porque aquí el apóstol Pablo le informa a Timoteo de esta situación, de cómo se iban a presentar en su vida algunos asuntos en relación a estas disensiones. Entonces dice aquí primera de Timoteo 6, del 3 al 5, dice, si alguno enseña otra cosa, ¿sí? Esas son las disensiones, los que enseñan otra cosa. Si alguno enseña otra cosa, dice, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice el versículo 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. ¡Qué tremendo! Entonces Pablo también sabía de esta situación, sabía que había muchos que no se conforman con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y que iban a comenzar a enseñar otra cosa. Y así es en estos tiempos, hermanos. Y desde los tiempos aquí del apóstol Pablo ha existido eso, que hay gente que no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y comienzan a anunciar otro tipo de mensajes con propósitos mezquinos y raros. Esa es la verdad. Y todo esto, lo único que produce es lo que dice aquí el versículo 4, envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. ¿Por qué? Porque no se conforman con la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, no se conforman con lo que está revelado en la palabra de Dios. Entonces buscan otras cosas, a veces para tener cautiva a la audiencia, ¿no? Y dicen, pues ahora déjenme ver de qué les hablo o qué les digo, ¿no? Entonces algunos pues llegan disfrazados del Chavo del Ocho, o no sé, hay tantas cosas tan raras como lo que vimos de la parábola de la semilla de mostaza. Gracias, Ángeles. No se conforman y de pronto quieren hacer cosas extrañas. ¿Para qué? Para poder cautivar a cierto grupo de personas. Pero bueno, Pablo anunció esto, el que enseña otra cosa, ¿sí? El que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, entonces es porque hay vanidad en su vida, ¿de acuerdo? Y esto solamente provoca cosas malas. Entonces, algunos pueden en estos tiempos estar enseñando ideas extrañas a través de los púlpitos. ¿Por qué Jesucristo en Mateo 24 dijo que al final de los tiempos habrá falsos profetas? Pero también dijo falsos cristos.
Y yo me pongo a pensar que cuando se habla de falsos cristos, pensamos de un Cristo que va a venir así con su barba y con su cabello así como rizado, como lo presentan en algunos cuadritos, ¿no? Pero, ¿cómo serán los falsos cristos, hermanos? Para empezar, la palabra Cristo significa el ungido. Y fíjense, en la tradición cristiana y evangélica es lo que se dice. Con ustedes, el ungido de Dios. Que pase, por favor, el ungido de Jehová. Que nos va a dar una palabra profética. El ungido de Jehová, ¿no? Y para todos, el pastor o el profeta es el ungido de Jehová. Todos somos ungidos, hermanos, todos. ¿Por qué? Porque estamos pegados a la cabeza, que es Cristo. Y según el Salmo 133, desde esa cabeza, que es Jesús, desciende esa unción sobre todos los miembros del cuerpo, porque todos somos el cuerpo. Pero muchos como que quieren de pronto hacer esta separación de el ungido de Dios, o sea, como un mini Cristo. Y Jesús dijo, vendrán falsos cristos. Es decir que a veces, amados hermanos, un falso Cristo puede ser una persona que desde el púlpito está dando mensajes extraños, raros, herejías, ideologías, pensamientos, opiniones, tradiciones, doctrinas extrañas, cosas separadas de la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que va a causar divisiones, que aún haya falsos profetas y falsos cristos que desde los púlpitos van a comenzar a dar mensajes que van a provocar una separación en cuanto a la manera de pensar de los miembros de la iglesia. Por eso cuidado con los profetas, hermanos, de verdad. No hay mejor palabra profética que la que está inspirada por Dios. Y ahorita que se está predicando la palabra, Dios también te está profetizando. O sea, no necesitamos extender la alfombra roja, ¿sí? Y que nos den una tarjeta de profetas para que alguien nos venga a profetizar. Porque hay profecías que son muy extrañas. Y yo no dudo, amados hermanos, que realmente haya profetas. De hecho, yo conozco a una persona que tiene este don de Dios de ser un profeta. Pero no anda profetizando así nada más, así como, no anda caminando como una persona mística, ¿no? Así como que, tú, el Señor dice así, ¿no? O sea, si tiene algo que decir, lo dice, y si no dice, y si no hay nada que, no inventa cosas. No inventa cosas. Entonces, sí hay ese don, y de hecho lo necesitamos. Necesitamos que Dios nos dé dones, personas que tengan este don de profetizar. La iglesia lo necesita, lo necesita. Y más al final de los tiempos necesitamos que Dios nos dé dones de personas que están profetizando. Pero a veces la cristiandad ya tenemos como esta ideología, esta mentalidad de que un profeta debe de ser de la siguiente manera. Siempre debe ser de traje, siempre se debe de llamar el profeta Gamaliel, ¿no? O el profeta Jehová Núñez, o el profeta, así, ¿no? Hasta nombres medio extraños. Y que tiene que venir así, como que, entonces todo muy místico y no sé qué pensamos. ¿No le pasó eso a Naamán, el sirio, con Eliseo? Ay, yo pensé que ibas a levantar tus manos y que ibas a invocar el nombre de tu Dios y que de pronto iba a descender, bueno, eso ya lo estoy yo diciendo, ¿no? El fuego del cielo, algo así. O sea, no, simplemente sumérgete en el Jordán 3 veces o 7 veces, no me acuerdo, y tu lepra va a desaparecer. Y ya, se acabó. Cosas sencillas, o sea, los profetas de Dios, amados hermanos, no es lo espectacular que la cristiandad nos quiere pintar. No es lo espectacular, hermanos, de veras. Porque muchos de los profetas solamente se prestan para dar espectáculo, nada más. Pero realmente no hay la sustancia de un verdadero profeta. Un verdadero profeta en la sencillez de una alabanza, de un tiempo de oración. Aquí Dios nos ha profetizado muchísimo a través de los tiempos de oración, donde venimos 5 personas.
en esos tiempos, cuando estamos cantando, bueno, al menos a mí se me ha profetizado mucho. O sea, yo escucho los cánticos y Dios me está hablando y confirmando cosas que me ha anunciado la palabra. Aún yo he tenido dudas de algunas cosas. Señor, no estoy malinterpretando tu palabra en esto que me estás diciendo a mí de manera personal. Me estás dando esta palabra, ¿de verdad es para mí esto? ¿O yo la estoy tomando para mi conveniencia? Y ya me quedo así como un poquito con la duda. De pronto venimos a orar y Dios lo confirma así, yo te estoy hablando. Claro que sí, no dudes, esa es mi palabra, yo te la estoy anunciando. Qué tremendo. Que Dios profetiza a través de la música, a través de los cánticos, a través de lo que se ora, a través de lo que se está predicando. Dios nos profetiza. ¿Y a poco es así como la cristiandad, así como algo que la cristiandad hasta noche de profecías y de milagros? La profecía, dice el apóstol Pedro, algo bien tremendo que tenemos que ver cuando ves esos anuncios de noche de profecía y de milagros. ¿Sabes lo que dice el apóstol Pedro? Dice que la profecía no se da por voluntad humana, sino que el Espíritu es el que inspira a las personas para que profeticen. Pero nunca ha sido la palabra profética por iniciativa humana. De decirles, a ver, hermanos, ahorita te quiero profetizar. A ver, pasen, hagan una fila aquí, ahorita les voy a profetizar. O sea, no es por mi iniciativa. Es cuando Dios inspira y da una palabra y ya. Entonces, bueno, quién sabe quién dé palabras proféticas en esas noches de profecía y de milagros. Bueno, entonces, Pablo aquí está diciendo que el que enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido. Entonces, tenemos que anunciar solamente la palabra de Dios, hermanos. La pureza de la palabra, sin mezclarla, sin añadirle, sin diluirla, sin mezclarla con cosas extrañas. Solamente debemos anunciar la palabra de Dios. Entonces, algunos pueden enseñar ideas extrañas que no están de acuerdo conforme a la palabra de Dios, la Biblia, conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos maestros, profetas y como se llamen, pastores, bueno, la realidad según lo que estamos viendo aquí que dice Pablo, es que tienen una mente perversa, esa es la verdad. Tienen una mente perversa, ¿sí? Y sienten orgullo por hablar lo que supuestamente saben que es de parte de Dios, pero no es de Dios. Hay que hasta como un orgullo, como una, o sea, es que esto, ¿no? Yo lo sé muy bien y lo expongo de esta manera, ¿no? Pero cosas que no son conforme a la palabra. Produce este envanecimiento, o sea, como un orgullo por lo que predican, porque supuestamente saben, pero están despegados de la palabra de Dios. Están separados de la palabra de Dios, hermanos. Qué tremendo. Bueno, todo esto resulta en conflictos y en peleas constantes. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Bueno, en relación a esta disensión, fíjense, porque los que no se conforman con las sanas palabras para anunciarlas, están abriendo una puerta sin darse cuenta muy peligrosa. Cualquier persona que comienza a predicar algo que no está apoyado en la Biblia, está abriendo las puertas de su espíritu, de su vida, de par en par, para que tomen provecho espíritus engañadores y para que entren doctrinas de demonios. O sea, la gente que enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y quiere inventar otro tipo de cosas y verse como muy espectacular en lo que predica o cosas supuestamente nuevas, pero que no son de parte de Dios, lo único que está haciendo esa pobre persona, amados hermanos, es abrir las puertas de su ser de par en par para que sea un instrumento de espíritus engañadores y para que promueva doctrinas de demonios. Está horrible, hermanos. O sea, la gente que predica tiene una responsabilidad muy, pero muy grande. Y lo digo por empezar por mí. Ora por mí mucho, hermano. Por los que dan clases a los niños, por los que predican la palabra, porque se requiere, hermanos, que siempre estemos apegados a la sana doctrina, que nunca nos separemos en nada,
de la palabra de Dios. Y para eso necesitamos el respaldo de una iglesia que ore por quien predica. Yo no sé si tú oras por mí, pero yo te lo pido, hermano. Ora por mí, acuérdate en tu oración de Gustavo. Acuérdate de mí y ora por mí. Señor, que nunca nos hable cosas extrañas, que nunca se desvíe de la palabra de Dios. Me libre, hermanos. Eso es un temor que siempre lo tengo dentro. Digo, Señor, guárdame, nunca permitas que me desvíe de tus caminos. Y que me has dado esta responsabilidad de predicar tu palabra, que nunca salga con cosas extrañas. He dado muchos casos así. Así que ahí te pongo una carguita. Ora por mí, hermano. Bueno, entonces, las personas que no se conforman a la sana doctrina, a las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, solamente están abriendo su ser para ser las personas que proclamen esto que Pablo anunció en primera de Timoteo 4:1. Vamos rápidamente ahí. Primera de Timoteo 4:1, donde dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos, dice, apostatarán de la fe. ¿Cómo van a apostatar de la fe? Bueno, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, ¿quiénes son los que van a comenzar a hablar estas enseñanzas de espíritus engañadores y estas doctrinas demoníacas? ¿Quiénes van a anunciar este tipo de cosas? Bueno, pues los que enseñan otras cosas, los que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. O sea, los que de pronto se desvíen de esto, de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, serán aquellos que van a comenzar a darle lugar para que a través de ellos comiencen a anunciar, ¿sí?, lo que los espíritus engañadores quieren que se hable y promuevan doctrinas demoníacas. Eso está horrible, pero es la verdad. Esa es la verdad, hermanos. Entonces, las doctrinas de demonios y los espíritus engañadores son cosas que van a suceder al final de los tiempos. Y bueno, aquí Pablo, está hablando de esta gran división que va a suceder al final de los tiempos, y él utiliza la palabra apostatarán de la fe. Fíjense lo que va a provocar las doctrinas, las herejías, el no conformarse a la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, a tener una diversidad de pensamiento y no la mente de Cristo. Lo que va a provocar al final de cuentas es la gran apostasía. La apostasía, esa es la división de la que les estoy hablando. Esa es la gran división de la que les estoy hablando, el apostatar de la fe. Aunque van a seguir diciendo, soy cristiano, pero estás apostatando de la fe. Te estás apartando de Jesucristo. No, yo soy cristiano aquí en mi casa, solito aquí en mi casa. O sea, no necesito de ir a la reunión de iglesia. Aquí en mi casa yo puedo estar solo, no necesito de nadie, no necesito del cuerpo de Cristo, no necesito de la reunión de iglesia, no necesito de otro cristiano que está cerca de mí. Yo oro solito, yo leo la Biblia solito. Ya caíste en el error. Esa es tu manera de pensar, que eso es lo correcto, pero es más antibíblico que lo antibíblico, el pensar así. Y entonces, amado hermano, esto va a provocar, sin que te des cuenta, que estás apostatando de la fe. Y hasta el último día de tu vida, aún en el hecho de la muerte, separado completamente, vas a decir, yo soy cristiano, pero bien separado. Porque esta será la gran división que experimentará la cristiandad al final de los tiempos, la apostasía. Apostatarán de la fe muchos. Entonces, el apostatar de la fe, ¿qué es, hermanos? ¿Qué es? Porque suena raro, ¿no? Apostatar. ¿Qué significa esto? Bueno, es simplemente apartarse de Cristo. Apostatar de la fe es desertar de Cristo, como un militar que está ahí en el ejército y un día dice, ya no quiero pertenecer al ejército, entonces es un desertor del ejército, ¿de acuerdo? Se sale del ejército. Bueno, es alguien que se aparta, es alguien que desiste. Hermano, no desistas en tu fe, no desistas en el Señor Jesucristo, pero esa es la apostasía, los que desisten.
Y bueno, y esta apostasía es específicamente desertar de la verdad. Y sabemos que Cristo es la verdad. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, es apartarse de Cristo, aunque digas que sigues siendo cristiano. Es que no me he apartado de Cristo. Sí, ya te apartaste. No, pero si todavía leo mi Biblia, no necesito de los cristianos, no necesito de la reunión de iglesia. Yo aquí solito, leyendo mi Biblia, pongo un cassette o un disco o pongo ahí algo en mi teléfono para tener mis tiempos de alabanza. Yo aquí solito, apostataste de la fe. Aunque te digas cristiano, aunque leas la Biblia, es desertar de la verdad, es la apostasía. O sea, separarte de Cristo. Pero esta palabra apostasía también tiene que ver, o sea, el significado también es divorcio. Eso me impresionó mucho. Porque una persona apóstata es una persona que se divorcia. Es decir, fíjense bien, el divorcio en la humanidad es una expresión durísima, es una expresión muy violenta. O sea, se dice esto, que un divorcio es como una bomba atómica. O sea, vean esa imagen, ya la tienen en la mente. Cae la bomba, ¿no? Y entonces esto comienza como a expandirse, ¿no? Porque sí, o sea, los primeros afectados, pues lógicamente es el esposo y la esposa, que se separan, pero después comienza a afectar a los que están cerca, a los hijos. Pero no se queda ahí con los hijos. Los suegros, ¿no? Los tíos, los primos, toda la familia es afectada. Y no solamente ellos, la sociedad, los vecinos. ¡Ay, que el vecino ya se divorció! ¡Qué horror! O sea, es algo que es exponencial. O sea, el divorcio, amados hermanos, es algo muy violento para la sociedad, es algo muy violento para la humanidad. ¿Por qué razón? Porque Dios desde el principio estableció que el hombre y la mujer se unieran y fueran uno solo. ¿Cómo separas a alguien que es uno solo? ¿Cómo? Una vez el pastor Juan Manuel nos ponía este ejemplo. O sea, tú pegas dos pedazos de papel. Uno representa al esposo y el otro la esposa, con resistol blanco de ese 850. No le pongas poquito, ponle harto. O 5,000 para que agarre bien. Pega, trata de separarlas para que queden separadas las dos hojas. No se puede. Bueno, el divorcio es así, es algo, la separación, el divorcio es algo muy, pero muy violento, que no solamente afecta al esposo y a la esposa, separa esas dos hojas, se van a romper, tal vez una más que otra, pero las dos se van a romper, se van a lastimar terriblemente, ¿de acuerdo? Y no solamente ellos, sino aún todos los demás. Yo recuerdo cuando era niño que mis papás tenían una amistad y de pronto íbamos muy seguido a la casa de esa amistad, era un matrimonio, tenían hijos, pues nosotros éramos niños, mis hermanos y yo éramos niños, y ellos tenían hijos como más grandes, yo creo que eran jóvenes en aquel entonces, y íbamos mucho con esa familia. Mis papás los invitaban mucho y ahí estaban en una casa o en otra, ahí estaban muy seguido, y pues bueno, pasaron los años y por algunas razones se dejaron de ver por cambio de casa, ¿sí? Ellos se fueron a otro estado, pero de pronto mis padres se enteraron que se habían divorciado ellos. Y yo, aún siendo niño, cuando escuché de ellos que se habían divorciado, me dolió. O sea, no lo entendía, pero el hecho de que ellos supieran que ya no estaban juntos, que ya cada quien había tomado su camino, fue algo que me lastimó a mí de niño. Dije, qué feo. Y me lastimó, o sea, sentí feo el que se hayan divorciado ellos. ¿Por qué? Porque el divorcio no es cualquier cosa, es una expresión muy violenta de la humanidad, porque es algo contra lo que Dios estableció desde el principio. El hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne, uno solo son. Esto es un gran misterio. Los matrimonios ya no son dos personas, es uno solo. Y lo que Dios unió, lo leímos hace rato en Mateo capítulo 19, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces el matrimonio, cuando hay un divorcio,
es una separación muy agresiva, muy violenta, que lastima a todo el mundo, y por eso podemos ver el resultado de sociedades quebradas, rotas y con una mentalidad muy, muy fea, porque la ausencia del padre o la ausencia de la madre provoca mucho daño en los hijos principalmente. Bueno, esos hijos y esos padres, la madre que se han separado, si son cristianos de verdad, se tienen que agarrar fuertísimo del Señor, porque el Señor puede ser el que sustituya a esas personas que se fueron. Por eso el Señor se presenta también en la Biblia como el esposo o como el padre. Mi padre se fue, ok, pero tienes a un verdadero padre en los cielos que está cercano a ti todo el tiempo. Mi esposo me abandonó, no importa, ya, o sea, si no quiere estar contigo, pues ya. Pero tienes un verdadero esposo que se llama Cristo. A veces es así, hermanos. He escuchado situaciones así. Hace algunos años me buscaban un matrimonio. Bueno, ni estaban casados siquiera, pero el asunto es que él no quería nada con ella ya. Y en su cara se lo dijo: yo no quiero nada contigo. Y ella aferrada a que él. Ya, o sea, digo, pues si no quiere estar, pues ya que se vaya mejor. Ya que se vaya, y tú agárrate fuerte del Señor, porque según eran cristianos, agárrate fuerte del Señor y que el Señor sea tu esposo, porque ya decía ella, ¿no? Decía, pues es que pues ahora, pues ya, entonces si se va, pues ya me busco otro. Le digo, tranquila también, o sea, no te aloques. Dale chance al Señor que restaure tu vida, que el Señor trate contigo, y si es la voluntad de Dios, te dará un esposo, y si no, quédate así. Pablo dice, ya, o sea, quédate así, ¿no? Pero bueno, hay situaciones así. Entonces, el divorcio es algo muy, muy violento, hermanos, muy, muy violento, y esto es de lo que está hablando Pablo en relación a la apostasía. Entonces, perdón, Pablo está diciendo que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, se van a divorciar de Cristo. Porque esto es muy significativo, hermanos. El mismo apóstol Pablo, en 1 Corintios 6, versículo 17, él dijo: el que se une al Señor, dice, un espíritu es con él. ¿De acuerdo? El que se une al Señor es un espíritu con él. O sea, es como entablar un pacto matrimonial con el Señor. Él es nuestro esposo. Nosotros, la iglesia, somos la novia y la futura esposa de Cristo. Entonces hay una unión espiritual entre nosotros, pero la apostasía será un gran divorcio de Jesucristo, de aquel al que nos hemos unido en el Espíritu y somos uno con Él. Llegará el momento en el que muchos, de manera violenta, de manera agresiva, por todas estas herejías, por estas escuelas de opinión y de enseñanza, por estas sectas, por estas ideologías, por estas maneras de pensar que le han dado lugar a los espíritus engañadores y a las doctrinas de demonios, muchos cristianos se divorciarán de Jesucristo, es decir, apostatarán de la fe, se separarán de Cristo. Ya no van a querer, a muchos se van a autoengañar, como les decía hace un momento, diciendo, no, pues si yo sigo siendo cristiano, en mi casa solito, pero sigo siendo cristiano, no necesito de ti ni de nadie. Bueno, ya cayó en la apostasía. Pero otros, amados hermanos, abiertamente dirán, yo no quiero ya nada de Cristo. Es una religión, es una mentira, Cristo no existe, yo no quiero saber nada de Él. Ok. Habrá como muchas luces en relación a esto de la apostasía, pero estará horrible. Entonces, fíjense lo fuerte que es la apostasía, la división que habrá. Muchos apostatarán de la fe, dijo el apóstol Pablo, que vienen tiempos peligrosos. Déjenme decirles que son estos, hermanos. Estamos viviendo ya, hoy, no mañana, no esperes de aquí al año 2030, al 2030, no esperes esa agenda. Ya desde ahora, hermano, empieza, ya inició desde años atrás la gran apostasía. Muchas veces de manera muy sutil y otras de manera muy abierta, pero esto está sucediendo. Un gran divorcio, una gran separación de aquel
que los amó, de Cristo. Bueno, entonces, esto es lo que nos enseña aquí la Escritura. Regresando a 1 de Corintios, ya con esto termino. 1 de Corintios 11, versículo 19, que ahí estamos hablando de las disensiones y todo este rollo. Voy a leer nuevamente estos dos versículos, 18 y 19. Dice, pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones. Ya hablamos de esto. Es una separación en cuanto a la ideología o la manera de pensar, que provoca conflictos y provoca desacuerdos y una rotura, ¿de acuerdo? Dice, y en parte lo creo. Dice, porque es preciso, ya hablamos de esta palabra, o sea, es necesario, de hecho hasta conviene, está diciendo aquí Pablo, dice que es preciso que entre ustedes haya disensiones, y ya hablamos de esta palabra disensión, que tiene que ver con sectas y con herejías, ¿de acuerdo? Y aún con este tipo de posibilidades que puedes tener para, según tu pensamiento, habrá allí ¿cómo se llama? Alternativas. A mí me gusta esta alternativa y me voy por este lado. Ok. Dice, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones, dice, para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Entonces, hay un propósito también detrás de todo esto. Y en la soberanía de Dios, ¿sí? Dios está también detrás de todo esto para que, según como dice aquí el apóstol Pablo, esto nos conviene, ¿sí? Para que se manifiesten entre nosotros los que son aprobados. O sea, dime, ¿tú serías capaz de asistir a una reunión de iglesia donde sabes que se predican cosas extrañas? Tal vez ya no, hermano. Porque aún va a haber una separación, hermanos. Eso nos lo revela el reino de Roboam, la separación del reino. Porque como lo he dicho, todavía no le he compartido abiertamente, ya que entremos ya más de lleno al reino de Roboam. Pero muchos que comenzaron del reino de Israel a enterarse de lo que hacía Jeroboam, que empezó con idolatría, con fiestas extrañísimas, a establecer sus propios sacerdotes que no eran levitas. Entonces los que se enteraron de otras tribus dirigidas principalmente por sacerdotes y levitas que estaban en el reino de Israel, se trasladaron al reino de Judá a un alto precio. El precio de dejar sus propiedades, sus herencias, sus porciones de tierra, para trasladarse, ¿sí?, donde estaba la casa de Dios, ¿sí?, que edificó Salomón, donde estaba lo que hemos visto, donde Dios dijo, mis ojos estarán abiertos día y noche sobre esa casa, mis oídos atentos a sus oraciones y súplicas, ¿sí?, cuando invoquen mi nombre, cuando declaren mi nombre, ¿de acuerdo? Dice, yo estaré ahí, dice, y mi corazón estará ahí todo el día. Qué tremendo. Entonces la gente entendida dijo, yo renuncio al reino de Israel y me voy al reino de Judá, porque ahí está la casa que Dios edificó, porque ahí está la voluntad de Dios y me voy para allá. Qué tremendo. Entonces, vemos esto. Bueno, entonces hay un propósito para esto, y es que se manifiesten los que son aprobados. La palabra manifestarse aquí habla de brillo, hermanos, habla de luz, habla de algo notorio, algo que se descubre. Entonces, dice que las divisiones, las disensiones son necesarias para que brillen, para que se manifiesten, para que se descubran, para que sea notorio a todos quiénes son los aprobados. O sea, este asunto, no crean que es cosa pequeña, hermanos. Esto de las herejías, de las opiniones diferentes, separadas de la Biblia, no crean que es algo ligero. Esto va a traer lo que dice el mismo apóstol Pablo, para que muchos se queden con su mente entenebrecida. Eso está de terror, nada más tú lo lees y dices, Dios mío, que haya gente que tenga la mente entenebrecida. O sea, en una completa oscuridad. Pero otros, amados hermanos, que van a brillar.
Y eso es lo que Dios busca de nosotros, hermanos, que podamos ser de los que se manifiestan, es decir, de los que brillan, de los que se descubren, de los que es notorio que no están en sectas ni están con opiniones extrañas, separadas de la Biblia, ¿sí? O sea, que nosotros nos manifestemos como aquellos que se conforman con las sanas doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo habla de la palabra de Dios como el glorioso evangelio del Dios bendito. Que nos conformemos al glorioso evangelio del Dios bendito. Entonces, esto va a provocar que haya esto, que sea muy notorio los que están en oscuridad y los que están en luz. ¿Sí está claro? Se va a manifestar los que están en oscuridad por sus pensamientos, por sus doctrinas extrañas, por sus manera de pensar separada de la Biblia. Se va a manifestar eso, pero también se va a manifestar los que tienen la mente de Cristo, van a brillar, va a ser algo muy, pero muy notorio. Entonces, podemos aquí ver un provecho, aunque suene raro, de las sectas y de las herejías. ¿Qué provecho podemos sacar de eso? Bueno, que van a ser útiles para manifestar a los que son aprobados. Eso es así, hermanos. Entonces, los que son aprobados se van a manifestar, hermanos. Y manifestar no en una marcha. No estoy hablando de esas manifestaciones. Estoy hablando de que va a ser notorio que su vida está pegada a la Escritura. Que su vida verdaderamente es una vida de un hijo de Dios. Que su vida verdaderamente pertenece al reino de los cielos. Que su vida verdaderamente, más allá del título o el nombre de cristiano, realmente lo es. Porque ahorita muchos se pueden decir, soy cristiano, pero hablan majaderías, dicen cosas en doble sentido, todavía se echan sus cervezas, fuman, hacen fraude, roban, mienten. Bueno, tal vez sí son cristianos, pero pertenecen al reino de Israel, donde está la gran masa de todos aquellos que hacen cosas extrañas. Pero bueno, entonces se manifestará. Entonces, las sectas o este tipo de opiniones extrañas, les digo que serán útiles para manifestar a los que son aprobados por Dios. Qué tremendo. Y la palabra aprobar, y con esto termino, también tiene un significado interesante. Y significa resistir la prueba. Resistir la prueba. Entonces, estamos en una prueba, hermanos. Estamos en medio de una prueba. Simplemente ve todo lo que está sucediendo con los medios de comunicación. Lo que les decía de Romanos 12. Como Pablo dice, no se conformen a este mundo. Y este mundo quiere que nos adaptemos a su manera de pensar. Estamos en una prueba. Pero nosotros podemos ser aprobados al resistir la prueba. Que el lenguaje inclusivo, a la basura. ¿Saben por qué? Porque eso, hermanos, afecta la manera de pensar. En serio, tú a un niño dile, eres menso, eres burro, menso, burro, hasta no te extrañe que le crezcan las orejas de burro. Y aunque sea un Einstein, siempre va a pensar de sí mismo que es un burro porque se lo dijeron en la escuela sus padres y todos, ¿no? Todos le decían que era un burro. Bueno, aún la manera de hablar modificó el pensamiento de esa persona. Entonces, ahorita se trata de golpear por todos los medios de el lenguaje inclusivo. ¿Para qué? Para modificar nuestro pensamiento. La ideología de género, todo está enfocando para modificar nuestro pensamiento. O sea, ya no hay películas, ya no hay series que no, de manera muy sutil, van colocando una gotita de agua. Como esa llave del fregadero que no has reparado. Lo digo por mí. Y ahí está todo el tiempo. Bueno, pues se va a llenar una charola y después una cubeta. Porque este mundo lo que trata es eso, de que se modifique nuestra manera de pensar. Pero nosotros tenemos que manifestarnos como aprobados. Es decir, estamos en medio de una prueba y tenemos que resistir la prueba. Tenemos que pasar este tiempo donde se nos está golpeando fuertemente con muchas ideologías, con muchas maneras de pensar que están completamente opuestas al glorioso evangelio del Dios bendito. Amén.
Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, pues tu palabra, Señor, es rica porque nos revela, Señor, lo que estamos viviendo, lo que vendrá y cuál debe ser nuestra conducta. Yo te pido por un fortalecimiento en nosotros. Fortalece nuestro ser. Y ayúdanos, Señor, a jamás intentar, Señor, de desviarnos a cosas que no estén en tu palabra. Que podamos ser una iglesia, Señor, que nos conformemos con las sanas doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Que nos adaptemos a tu palabra, que nos conformemos a tu palabra, que podamos ser moldeados, transformados a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Líbranos de conformarnos a este mundo. Líbranos de ello, Dios. Líbranos de las sectas, líbranos de las herejías, líbranos de las diferentes maneras de opinar. Señor, que podamos ser una iglesia disciplinada en la lectura de tu palabra, para que tu palabra sea lo que moldee nuestros pensamientos. Todo pensamiento equivocado que sea desarraigado de nuestro ser, Señor, y que se introduzca solamente tu palabra como nuestro pensamiento. Ayúdanos, Dios, que se cumpla lo que Pablo dijo, que tengamos el alma de Cristo, el sentir de Cristo, las emociones de Cristo, el corazón de Cristo, su manera de pensar, su voluntad, que tengamos la mente, el alma de Cristo. Oh Señor, en el nombre de Jesús, Señor, bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús. A cada familia que integra esta iglesia local, te pido tu bendición, Señor. Señor, que aún sus pensamientos sean protegidos. Que no le demos ninguno, Señor, lugar a corrientes extrañas de pensamiento. Lo que se ve tan normal, que todo el mundo lo está hablando como normal, pero no es normal a la luz de tu palabra, que lo desechemos, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos aún a discernir aquello que nos quiere hacer como este mundo por nuestra manera de pensar. En el nombre de Jesucristo. Y gracias por tu iglesia, porque es gloriosa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.